¿Qué es el polimorfismo? En la programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la posibilidad de definir clases diferentes que tienen métodos o atributos denominados de forma idéntica, pero que se comportan de manera distinta. El polimorfismo es la característica de los objetos que se puede obtener en cuanto tenemos herencia, y el polimorfismo existe gracias a la herencia y gracias al casting, porque en una referencia de la clase superior podemos asignar instancias de las subclases. En la siguiente jerarquía podemos ver cómo la clase superior músico contiene el método tocar música y cómo las tres subclases han redefinido el mismo método. En este caso, con una referencia de la clase músico podemos apuntar a las instancias de las subclases. Es importante entender que una subclase ha heredado todos los componentes públicos y protegidos de la clase superior, en este caso la clase músico, y no solo que lo han heredado, sino que también han redefinido los métodos o el mismo método tocar música. Como en una herencia, podemos asignar en una referencia de la superclase una instancia de la subclase y con esto conseguimos el polimorfismo. Es decir, en una referencia de la clase músico podemos referenciar una instancia de la subclase guitarrista. Por herencia, la clase guitarrista tiene todos los métodos públicos y protegidos de la superclase músico, y si llamamos al método tocar música de la referencia del músico, se va a ejecutar la redefinición del método implementado en la subclase guitarrista, porque en la referencia apuntamos a un objeto de la subclase guitarrista. Si se redefine un método en una o más subclases, se puede usar una única variable referenciada para llamar a las diferentes implementaciones de los métodos, dependiendo de la posición en el árbol de herencia del objeto referenciado. En este caso podemos llamar al método tocar música de la clase superior músico y dependiendo del objeto de la subclase que va a contener, se va a ejecutar el método implementado en la subclase. Pongamos otro ejemplo por si acaso no ha quedado claro con lo visto hacia el momento y creamos un árbol jerárquico con objetos de tipo animal, donde los objetos león, tigre, lobo, cachorro y gato heredan de la clase animal que tiene definido el método emitir sonido. Cada subclase redefine el método heredado e implementa una lógica distinta. En este caso, cada animal emite un sonido distinto. Además, nos centramos en la utilidad del polimorfismo y sus posibilidades para reducir el mantenimiento de las aplicaciones empresariales, que es lo que realmente me gustaría que se entienda. Tenemos la referencia animal y podemos con esta referencia apuntar a cualquier objeto de las clases hijas. Lo ideal sería que nuestro método emitir sonido me permita emitir distintos tipos de sonidos dependiendo de cada objeto. Gracias al polimorfismo, cuando llamo al método emitir sonido, se va a ejecutar el método redefinido en el objeto de la subclase y no tengo que preocuparme en mi código de llamar al método de la subclase que va a contener el objeto animal. Esta relajación del sistema de tipos para aceptar una gama de objetos diferente es lo que llamamos polimorfismo. En resumen, es importante entender que cuando los objetos de distintas clases reaccionan de manera distinta a las mismas llamadas del método, hablamos del polimorfismo. La posibilidad de polimorfismo es uno de los puntos fuertes principales de la herencia. Se pueden tratar diferentes clases de manera uniforme independiente de su implementación. El sistema de tiempo de ejecución busca la implementación correcta del método y el polimorfismo puede utilizarse para escribir programas altamente genéricos, es decir, que no necesitan cambiarse de manera significativa si se añade nueva funcionalidad o nuevos casos de uso, y con esto podemos reducir el mantenimiento de los programas informáticos gracias al polimorfismo.